Muy buenos días, buenas tardes a todos. Hoy es lunes 23 de junio. El Evangelio está tomado de San Mateo, el Evangelio de la misa de este día. Es un hermoso texto ya muy conocido por todos, lo comparto con ustedes. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no juzguen y no serán juzgados, porque así como juzguen los juzgarán, y con la misma medida que midan los medirán. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? ¿Con qué cara le dices a tu hermano: déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, cuando tú llevas una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga que tienes en el ojo, y luego podrás ver bien para sacarle a tu hermano la paja que lleva en el suyo. Este capítulo, tomado del capítulo 7 de San Mateo, forma parte en su conjunto del llamado Sermón de la Montaña. Ya desde el capítulo 5 Jesús ha dado a sus discípulos una serie de enseñanzas acerca del comportamiento de los discípulos, de aquellos que han querido asumir un estilo de vida propio de acuerdo a la enseñanza y ejemplo de Jesús. Y esta enseñanza pues es muy exigente. Jesús habla acerca de las bienaventuranzas, del amor al enemigo, de la reconciliación fraterna, de la oración, del ayuno, de la limosna, entre otras cosas. ¿Podría esto hacer sentir a sus discípulos que están entrando en un nivel más elevado? ¿Será que estos podrán en algún momento sentirse superiores a los demás, con derecho quizá a juzgar a los demás, a quienes todavía no han llegado a ese nivel del que ahora ellos han alcanzado? Jesús quiere asegurarse que no haya esa actitud de superioridad en donde a veces las personas nos sentimos con derecho a hablar mal de otras. Es como ese sentimiento de deleite cuando hacemos ver los defectos, los errores, la maldad o el pecado que hay en otras personas. Jesús quiere evitar eso entre sus discípulos. Esto no significa que no debamos tener una capacidad de descubrir el mal. Yo recuerdo que cuando era niño, mi abuela paterna decía a su nuera, mi mamá: estos hijos que tú tienes, estos muchachos no tienen juicio. Cuando veía que no escuchábamos las órdenes de quedarnos quietos. No tener juicio significa no razonar las cosas, no hacer caso a la razón. Pero cuando habla Jesús de no juzgar, no significa llevarnos a ese nivel en donde no tenemos la capacidad para distinguir el bien del mal. Eso sería absurdo. Tenemos que razonar las cosas y poder decir las cosas por su nombre, juzgar las acciones. Lo que Jesús nos pide es no juzgar a las personas, pero sí podemos y debemos juzgar las acciones. No puede ser que tu vecino pudiera estar matando a golpes a su esposa y decir: no pasa nada, pues así es la vida. Claro que sí está pasando algo y muy grave. Entonces hay una historia muy interesante, una historia infantil con una enseñanza, con una moraleja, en donde la mamá le dice al papá de su hijo: fíjate que hay una queja, hay un reporte de tu hijo que hizo una travesura, que quebró un vidrio en la escuela. Y le dice el papá a su esposa, le dice: no pasa nada, no pasa nada. Había un perico que estaba escuchando esa frase continuamente. En otra ocasión le dice la señora a su esposo: fíjate que tu hijo, ya en la adolescencia del muchacho, empieza a robarse cosas que se encuentra por aquí y por allá. Y él le decía: mujer, no pasa nada, no pasa nada. Luego se convirtió en un delincuente ese muchacho. Pasó a ser preso, llegó a estar en la cárcel y el esposo le decía a la mujer: no pasa nada, mujer. Pero cuando salió de la cárcel, finalmente les llegó una noticia trágica. Su hijo había sido asesinado en una riña. Y entonces esa frase que tantas veces él repetía, dejó de decirla. Pero fue el perico el que la memorizó y terminó diciéndole a ambos: no pasa nada, no pasa nada. Claro que pasan cosas. No podemos evitar ver el mal que hay en los hermanos y en uno mismo.
tenemos que tener ese juicio para poder distinguir las obras malas. Pero aquí Jesús habla de que debemos evitar juzgar a las personas porque es algo que no nos compete. Seguramente el apóstol Santiago, que estaba presente cuando Jesús dijo no juzguen y no serán juzgados, Santiago apóstol en la carta que aparece también en el Nuevo Testamento, en el capítulo 4, versos del 11 al 12, repasa esta enseñanza diciendo: no hablen mal unos de otros, hermanos. Uno solo es el legislador y juez, el que puede salvar o perder. En cambio, tú, ¿quién eres para juzgar al prójimo? Vemos aquí que esto es un defecto que se refiere cuando tú te deleitas en hacer ver los defectos de otras personas, o en donde tú descargas tu ira, tu enojo, poniendo en evidencia el mal que otra persona hace, no con el fin de ayudarle, sino con el fin de satisfacer ese deseo mórbido, malsano, de causarle daño, de menospreciar a la persona que está cometiendo tal pecado, tal falta, y ponerlo en mal de los demás. Alguien dice que si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. Y eso es un refrán que no tiene fundamento, porque todas las personas tienen derecho a gozar de buena fama. Independientemente de si esa persona es o no culpable, tú no tienes derecho a hablar mal de esa persona. Si tienes algo que decir al respecto, díselo a él, como Jesús nos enseña el Evangelio. Habla con tu hermano, ayúdale a corregirse. Ese es un deber que tenemos. Entonces, volviendo otra vez a este punto, no podemos ser severos con las personas. Un juicio o juzgar a una persona es como recabar las pruebas. Aquí están las pruebas, aquí están los testigos del mal que esta persona ha cometido. Evidentemente es culpable y entonces el juez termina dictando una sentencia, un castigo. Entonces, ese tipo de jueces no hacen falta en este mundo para que el mundo sea mejor. Necesitamos personas que sepamos ser compasivas con el hermano. No podemos pues juzgar a los demás de esa manera tan severa, tan cruel, y pedir a Dios que se compadezca de nosotros. ¿Cómo es posible? Siendo yo tan severo con alguien y pedirle que Dios sea benévolo conmigo, es absurdo. Es lo que Jesús nos enseña también en el Padre Nuestro cuando decimos perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No juzgar y no seremos juzgados, dice el Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.